Verso 15. Así que todos los que somos perfectos. No perfecto en el sentido de no pecar, sino perfectos en el sentido de ser maduros. Los que son maduros deben tener la misma perspectiva que tuvo Pablo. Esa es la expresión e interpretación del texto. Si ahorita, en este momento, hay unos creyentes maduros, deben tener la misma orientación y perspectiva que Pablo tuvo. La meta de ser maduros y santos como Cristo. Esa es la meta. ¿Qué es nuestro arduo trabajo, nuestra labor incesante? Ser maduros de la misma manera que fue Cristo maduro. Él practicó la santidad, practicó las buenas obras y él era sumiso al Padre. Y este es el perfil que estamos buscando. Es posible que piense de otra manera, porque note lo que dice. Esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es posible que pensemos de otra manera, eso es lo que está diciendo. Pero si es posible que piense de otra manera, Dios va a revelar también esa otra manera de pensar. No viene de otra fuente. Lo diré de otra manera. Usted y yo podemos pensar de manera diferente. Y está bien, siempre y cuando la manera suya haya provenido de Dios y la manera mía haya provenido de Dios. Eso es posible. Que dos creyentes piensen diferente, pero tienen la misma meta, ser maduros como Cristo. Y la verdad es que todos los creyentes son distintos. Ningún creyente es exactamente igual a otro. Todos los creyentes son únicos, son particulares, pero todos deben tener la misma meta. Esto es la madurez. Eso es el versículo 15. Pasen al 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Hay creyentes de la época de Pablo que piensan que ya antes de morir habían alcanzado la madurez. Eso es posible. Pablo no negó eso. Él dice, algunos piensan así, que ya son maduros. Y eso es posible, que en esta época también algunos creyentes piensen que ya es maduro. Eso es posible. Pero él dice lo siguiente. Si ya piensan que son maduros, ¿cómo sabemos, cómo los evaluamos? Que hemos llegado. Entonces dice, sigamos una misma regla. Y esa palabra regla es como una hilera en un cultivo. Una igualdad de sentir. Escuche con atención, escuche con cuidado. Si usted es maduro y otro creyente es maduro y otro creyente es maduro, van a sentir lo mismo. Eso es lo que está Pablo diciendo. Cuando los creyentes son maduros, tienen la misma experiencia sentimental. Los sentimientos son iguales. Sienten lo mismo. ¿Por qué? Porque ese sentir lo pone Dios. Así se referencian las personas maduras. Sentir es fluir la misma clase de pensamientos. Los proyectos espirituales son iguales. Así se conocen los maduros. Si usted tiene proyectos espirituales y otro creyente tiene proyectos espirituales y ambos proyectos son espirituales, esa es una manera de reflejar la madurez entre creyentes maduros. Pasen al versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué pidió a la iglesia Pablo? ¿Qué es lo que está pidiendo? Que imiten su avance en cuanto a madurez. Él era una persona consagrada. Y está pidiendo ahora que otros creyentes sean consagrados como él. Porque la consagración es un medio para lograr la madurez. Todos los creyentes que se consagran están usando un medio correcto para avanzar hacia la madurez. Ahí el verbo mirad. Mirad a los que así se conducen. Ese verbo mirad
es supervisar la conducta de otros creyentes que tienen el mismo perfil que Pablo. Entonces, mire, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? Él está expresando el siguiente concepto. Pablo dice, soy maduro, pero aunque yo soy maduro, tengo planes de avanzar en la madurez. Ese es un buen modelo. Y los demás que están diciendo que son maduros, tienen este mismo perfil, ya son maduros, pero tienen la meta de madurarse más. Y ahora ustedes que están viendo, los creyentes que están siguiendo estos patrones, entonces también apliquen este patrón, este concepto de vida, que ya son maduros y ahora debemos comportarnos de la misma manera para que reflejemos nuestra madurez. En el verso 18, porque por ahí andan muchos. Note con cuidado, especialmente en este texto. Todo viene bien hasta aquí, viene hablando de los métodos y maneras que deben hacer los creyentes para que logren la madurez. Y ahora aparece acá un obstáculo a la madurez que Pablo está proponiendo a la iglesia. Y habla de muchos. Eso es una manera de decir que hay una gran mayoría. Y por eso dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué es una responsabilidad nuestra? Debemos supervisar a los evangélicos que no son creyentes. Tenga cuidado con esto. Supervise a los que dicen ser evangélicos o de cualquier otra religión, no importa, que dicen ser creyentes en Cristo y no lo son. En nuestro contexto son impíos religiosos que están dentro de la iglesia y no se han convertido aún, aunque tienen las mismas prácticas que las nuestras en cuanto a religiosidad. Revise esa clase de personas que están en todos los grupos incluidos, en todas las congregaciones. Hay este tipo de fenómeno y de acontecimiento extraño al trigo, denominados en otra parte la cizaña, y son enemigos de la cruz porque no se han convertido a Cristo. Por eso los llama enemigos de la cruz. No son creyentes. Y note, el verbo andar tiene que ver con la conducta de ellos. Revise la conducta. Los conocerá porque los cambios no son hacia la madurez. Son personas que van en deterioro, están empeorando. Y por eso se distinguen los que no son convertidos aún. Pasen al versículo 19. El fin de los cuales, está hablando de esos que están en las congregaciones. El fin de los cuales se refiere a las personas que asisten a los grupos religiosos y no son creyentes. El fin de los religiosos que participan de la iglesia es la perdición. Son personas bajo condenación. La razón por la cual asisten a la iglesia son los beneficios religiosos. Y ahí dice que cuyo Dios es el vientre. Esa es una aplicación muy directa, muy fuerte. Pablo dice que esas personas están en la iglesia por razón de la comida. Están buscando beneficios materiales. ¿Es extraordinario? Quizás. ¿O es común? Que la mayoría de personas que están en los grupos religiosos están buscando beneficios materiales. Quizás hasta quieren sentir el apoyo de un grupo, un beneficio que pueden obtener aún sin convertirse a Cristo. Y este es el fenómeno que se está dando en los tiempos de la apostasía. Hay las personas que buscan los beneficios sociales, económicos, materiales, morales, pero no están buscando los beneficios espirituales de Cristo. Y a eso se refiere el versículo.
Fíjese en la palabra gloria, cuya gloria es su vergüenza. La gloria y meta final es la vergüenza. Y la vergüenza consiste en el temor que experimentarán en el gran tribunal blanco. Habrá temor y pánico aquel día y no podrán expresarse, no tendrán excusa delante de Dios de no haber oído el Evangelio. En otras palabras, ese texto al final dice que solo piensan en lo terrenal. El pensamiento de ellos se reduce a la vida sobre la tierra y no están pensando en lo que sigue después de la muerte. No están pensando en lo que sigue después del rapto. Entonces estoy hablando en el versículo 19 de personas no creyentes que están intercaladas y mezcladas, revueltas con la iglesia, con los creyentes verdaderos. Fíjese en el 20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Los creyentes son ciudadanos del cielo. Los creyentes no son ciudadanos de acá de la tierra. Por lo tanto, la conducta debe ser madura y consagrada. Eso es lo que está en el versículo 20. Al final, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, un ciudadano celestial. Así que nuestra meta es la siguiente. Queremos tener una conducta como el líder de nosotros, el Señor Jesucristo, que vive en el cielo. Y debemos reflejar la conducta que Él tiene allá, debemos reflejarla nosotros acá. Y versículo 21 y último, para concluir. Dice el cual, hablando de Cristo, transformará. Él cambiará la forma física del cuerpo de los creyentes. Daré una breve idea del verbo transformar. Mire, todos los creyentes en Cristo van a tener una transformación física. Estoy hablando de nuestro cuerpo físico literalmente. Y voy a darle una aplicación directa, muy objetiva. Y voy a hacer teología en este momento basado en el libro de Efesios, en otra parte, que la iglesia es una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces, yo sé que de nuestro cuerpo van a desaparecer unos síntomas que el pecado ha hecho y un síntoma de la naturaleza pecaminosa que ha hecho en nosotros son las arrugas. ¿Por qué nos arrugamos? Esa es evidencia que somos pecadores. Son los pecadores los que se arrugan. Pienso de manera jocosa que los ángeles no se arrugan porque los ángeles nunca pecaron. De manera que en el cielo no existirá creyentes arrugados. Nuestro cuerpo físico literalmente va a cambiar. Y hay ilustraciones de esto en 1 Corintios capítulo 15, cuando comparó nuestro cuerpo con una semilla. Y estoy pensando que las semillas normalmente nace con una transformación esta semilla, se le quita la caparazón de encima y sale de otro color y sale con una textura delgada, fina y muy lisa, sin arrugas, sin todas lo que está por fuera que es agreste o rudo. Así son las semillas. Entonces estoy pensando del cuerpo de la misma manera. Será un cuerpo transformado en el sentido físico. No habrá arruga, no habrá manchas. No sé si los lunares persisten en el cielo, pero es posible que sean erradicados. Entonces estoy pensando en ese tipo de transformación física, eso usando el verbo transformará. En el contexto, no hablando del verbo transformar, sino el contexto, está hablando de la humillación. Y lo que quiere decir es lo siguiente: en el tiempo presente, en nuestra dispensación, en la iglesia, el pecado es una cosa que ha humillado nuestros cuerpos físicos. Somos humillados por el pecado. Nos mantiene con la cabeza baja porque no podemos dejar de pecar
y no podemos erradicar nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso poseemos cuerpos humillados por el pecado. Y Dios va a convertir estos cuerpos humillados en pecado en cuerpos gloriosos, lo cual significa que serán cuerpos que jamás pecarán por toda la eternidad. Viviremos sin pecar. Entonces, si podemos hacer un contraste entre el tiempo que vivimos ahora, de unos tantos años, 80 o 100 o un poco más, bajo humillación. En contraste, Dios nos dará una vida eterna de gloria, sin pecado, sin la posibilidad de pecar, sin ofensa entre nosotros, sin cometer faltas ante Dios jamás y sin tener ningún remordimiento ni nada que nos acuse, porque no haremos nada malo, absolutamente nada malo en el cielo por toda la eternidad. Luego dice, semejante al cuerpo de gloria suya por el poder. Cristo con energía poderosa pondrá en orden todas las cosas. Note lo que va a hacer. Cristo va a reorganizar esto otra vez. Él va a organizar el mundo otra vez. Este desorden que hay en este momentico será organizado y para ilustración de una antesala de la eternidad. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento en el contexto del milenio. Y en el milenio, que será un preámbulo a la eternidad, Cristo va a comenzar a organizar el mundo entero. Su gobierno, su sistema y su control sobre el pecado. Va a comenzar a reorganizar todo esto. Y eso es solamente en el milenio un preámbulo, un leve comienzo de lo que Dios quiere mostrar por toda la eternidad. Él va a organizar esto de nuevo y lo va a organizar conforme al plan original, es decir, un Adán y un Eva sin pecado por toda la eternidad y una humanidad que vivirá sin pecar por toda la eternidad. En conclusión, Cristo pondrá de nuevo el orden original de la creación, esto es, vivir eternamente sin pecado y creciendo eternamente sin pecado.